¿De verdad es casualidad que una guerra de Israel con Irán estalle justo cuando el cielo marca una alineación inusual de 6 planetas? ¿Es casualidad que todo ocurra mientras Israel celebra Purim? ¿Es casualidad que en los cielos aparezca un eclipse de luna roja? ¿Estamos viendo simples coincidencias? ¿O es un patrón bíblico profético repitiéndose delante de nuestros ojos? Lo que está pasando en Oriente Próximo ha sacudido al mundo entero. Israel y Estados Unidos han entrado en guerra directa con Irán. Y mientras esto ocurre, la región entera en Medio Oriente se ha tensado. Irán no solo ha atacado a Israel, también ha golpeado objetivos en países árabes donde hay bases militares estadounidenses. Incluso ha atacado Chipre, en la Unión Europea, donde hay bases militares británicas. Además, Hezbollah se ha sumado a los ataques contra Israel, abriendo otro frente. Y como consecuencia, la sensación de seguridad en el Golfo se ha quebrado, con explosiones reportadas en grandes ciudades como Dubái y un impacto económico notable. Pero hoy no vamos a quedarnos solo en la geopolítica. Vamos a mirar esto como lo haría un creyente que ama la palabra y entiende que Israel no es un país más en el mapa, sino una pieza central en la historia bíblica. Porque aquí está el punto clave. Irán no es un país árabe. Irán es lo mismo que la antigua Persia, y Persia aparece en la Biblia no como una nota al margen, sino como un escenario repetido donde se juega el destino del pueblo judío. Y ahora viene la primera coincidencia que a muchos les ha dejado pensando. La guerra comenzó el 28 de febrero de 2026, el mismo día de una alineación visible en el cielo de 6 planetas. No hablamos de astrología ni de horóscopos. La Biblia rechaza eso. Hablamos de astronomía. La Escritura sí enseña que Dios puede usar el cielo como un marcador de tiempos, sin que eso signifique adivinación. Génesis 1:14 lo dice con claridad. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. La creación no gobierna nuestra fe, pero sí puede actuar como un reloj que nos llama a despertar. Y a ese reloj celestial se le suman 2 fechas aún más cargadas de significado bíblico. El día 2 de marzo es Purim en Israel. Purim no es un detalle cultural. Purim es memoria espiritual del pueblo judío. Purim nos recuerda el momento en que, en el imperio persa, un hombre llamado Amán intentó exterminar al pueblo judío. Un plan legal pero malvado, sellado y aparentemente imparable con el fin de dar exterminio al pueblo judío. Y sin embargo, Dios, aunque en el libro de Esther no se menciona su nombre, cambió el destino de Israel y el enemigo terminó cayendo. Esther 9:1 lo resume así, de forma impresionante. En el día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, que los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Purim es, literalmente, el recordatorio anual de que cuando Israel está al borde, sucede lo contrario. Y aquí entra el paralelismo entre Amán y el liderazgo del régimen iraní. Al inicio de la guerra, Ali Jamenei fue eliminado, el malvado líder de Irán, y esto se conecta con Purim. Amán, el enemigo que buscaba destruir a los judíos, murió en la horca que diseñó para Mardoqueo. El simbolismo para Israel, ocurriendo en Purim, sería imposible de ignorar. Porque Purim no solo habla de un enemigo antiguo, Purim habla de un patrón. Persia se levanta contra los judíos y Dios revierte el decreto. Y llegamos al tercer marcador profético relacionado con Israel y la guerra actual. El 3 de marzo al anochecer habrá un eclipse lunar, una luna roja. Otra vez, ciencia y fe no compiten, se complementan. Científicamente es un eclipse total de luna donde la Tierra se interpone, la luz se filtra y la luna se tiñe de rojo. Pero bíblicamente, las lunas rojas aparecen asociadas a tiempos de crisis, sacudidas y advertencias siempre en relación a Israel. Joel 2:31 declara: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor. No significa que cada eclipse sea el fin del mundo, pero sí significa que Dios usa el lenguaje profético de estos fenómenos como símbolos de alerta. Ahora, junta los 3 elementos en una misma ventana temporal. Una guerra abierta con Irán, Purim recordando el intento de exterminio en Persia, y una luna roja justo después.
¿De verdad es solo una coincidencia? La Biblia menciona a Persia directamente en un pasaje profético central, Ezequiel 38. En Ezequiel 38:5, Persia aparece como parte de una coalición que se levanta contra Israel. El texto dice, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. La Biblia describe a varias naciones que se posicionan contra Israel en un escenario futuro. Persia está en el texto, y cuando Persia vuelve al centro del conflicto real con Israel, el creyente serio no ignora, discierne, ora y se afirma en la palabra. Pero esto no se ha quedado entre Israel e Irán. Irán ha atacado también a otros países donde hay bases militares de Estados Unidos e Inglaterra. Eso amplía el conflicto regional y aumenta su impacto global, energía, mercados, rutas, vuelos y mucho temor al futuro. Y en este conflicto, el enemigo siempre intenta lo mismo, traer confusión, desesperanza y miedo. Pero la Biblia nunca llamó al creyente a entrar en pánico. Nos llamó a tener fe, a velar y orar. Jesús dijo en Mateo 24:6, «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». O sea, no negamos la gravedad del conflicto, pero tampoco dejamos que el miedo nos gobierne. Y si hablamos de la dimensión espiritual, leemos en Efesios 6:12, «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades». Y aquí vemos que detrás del odio a Israel hay algo que trasciende la política. ¿Por qué? Porque Israel es el reloj profético de Dios en la historia, y el enemigo sabe que el regreso del Mesías está ligado a Jerusalén. Por eso cada generación ve el mismo impulso del mundo contra Israel. Arrinconar, aislar, intimidar y un intento de borrar a Israel del mapa. Pero la Escritura es clara. El que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. Esta promesa no significa que Israel no sufra ataques. Significa que Israel nunca será borrado. Israel podrá ser zarandeado, pero no eliminado, porque Dios juró por sí mismo. Ahora volvamos al corazón del paralelismo de Purim. En el libro de Esther, el enemigo no cayó por casualidad. Cayó porque Dios gobierna incluso cuando parece invisible. El libro de Esther no menciona explícitamente a Dios, pero Dios está en cada giro. Eso es importantísimo, porque en medio de guerras modernas a veces sentimos lo mismo. ¿Dónde está Dios? Y la respuesta bíblica es que Dios está obrando aunque tú no lo veas. Purim es la prueba anual de que el cielo puede estar en silencio. Y aún así, Dios revierte los decretos del infierno contra Israel. Por eso, si estamos en una ventana donde Persia vuelve a levantarse contra Israel, y en esa misma ventana el liderazgo del régimen cae, y el cielo muestra señales que la Biblia usa como lenguaje profético de advertencia, entonces el mensaje para el creyente es doble. Primero, la intercesión. La Biblia nos manda a orar por los gobernantes y por la paz. Orar por Israel es bíblico y necesario. El Salmo 122:6 declara, «Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman». Segundo, el discernimiento. No es para obsesionarnos con fechas, sino para afirmar nuestra fe en el Dios que cumple lo que dice usando señales y patrones. La profecía bíblica se debe usar para llamar al arrepentimiento y a la esperanza. En medio del temblor del mundo, Jesús sigue siendo el único refugio real. Así que, si hoy estás viendo las noticias con angustia, quiero decirte algo directo. No te alimentes del miedo por las noticias. Aliméntate de la palabra de Dios. No te desesperes porque el mismo Dios que revirtió el plan de Amán y que guardó a los judíos del exterminio, sigue en el trono. Y ahora te pregunto, ¿ves la mano de Dios guardando al pueblo de Israel? Si este video te ayudó a entender los tiempos desde la Biblia, déjanos tu comentario y dinos desde qué país nos ves. Dale un me gusta y suscríbete, activa la campana, porque vamos a seguir analizando los acontecimientos con la Biblia y con discernimiento. Oremos por Israel, oremos por los inocentes, oremos por los gobernantes, y sobre todo, oremos para que muchos conozcan a Jesús como el Señor. Porque al final, los reinos pasan, pero su reino permanece. Que la bendición divina te acompañe hoy. Y recuerda, si deseas apoyar a nuestro canal, visita nuestra tienda de ropa cristiana y encuentra algo especial para ti o para un ser querido.
Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!